Desde Armenia recorremos la vía más bella de Colombia entre montañas y frailejones. El trayecto evoca la tragedia de Armero en 1985, mientras atraviesa paisajes espectaculares. Al rodear el Nevado del Ruiz, destacan el cráter Arenas y lagunas naturales únicas. La travesía culmina en Murillo, la perla del norte del Tolima, famosa por su arquitectura de tabla parada, una ruta que fusiona naturaleza, memoria histórica y la esencia pura del páramo. Saliendo de Armenia nos encontramos el peaje de Circasia. Se instaló en la década de los años 90, funcionando desde hace casi 3 décadas como parte de la infraestructura vial de la región. Y llegamos a la querendona, trasnochadora y morena como se conoce a Pereira. Pasamos por el viaducto César Gaviria Trujillo. Es un emblemático puente atirantado de 704 metros de longitud que nos conduce al puente helicoidal Dos Quebradas en la vía Dos Quebradas Santa Rosa y luego a Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda, la entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados, llegando a el peaje de Tarapacá, que fue instalado aproximadamente en 1994. Estos peajes han sido fundamentales para la financiación de la infraestructura de autopistas del café en la región. Y a 11 kilómetros nos recibe el peaje de Pavas, que se estabilizó en febrero de 2009, una vez finalizadas las dos grandes obras de construcción de la doble calzada entre Manizales y Pereira. Hoy en día, este peaje es uno de los más discutidos en el país por su cercanía con la capital de Caldas, Manizales, conocida por sus eventos culturales, las calles empinadas y las vistas del volcán Nevado del Ruiz cercano. Continuamos vía Letras, por la vía Panamericana, por un lado de la terminal de transportes, y llegamos al puente Pío XII en la entrada a Villa María. Un recorrido a Murillo, un día normal, lo que hace generalmente las familias. Hice un día a pueblear. El pueblo que cogimos ahora es Murillo, lo repetimos porque es un pueblo muy lindo, un pueblo de tabla parada. Aquí empezamos ya lo que es subir Letras, pasamos por Manizales. ¿Desde dónde viene? Armenia, bienvenidos, Dios los bendiga y se cuidan mucho. Trae mascotica. Desvío a la derecha en la vereda La Esperanza por el sector del 8. Laguna Negra, Tucurrumbí, estamos en la vereda Laguna Negra, ya vamos subiendo para la parte del Casquete Arenas, vía Nevado del Ruiz. Estamos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, sector de Laguna Negra. La apreciamos aquí en la parte de atrás, Laguna Negra, Tucurrumbí, estamos en la vereda Tucurrumbí. Ya vamos es vía al Casquete Arenas, Nevado del Ruiz. Y para la subida al Nevado es mejor tener lo que son los sombreros y los guantes que los venden en estas partes. Mi amigo, ¿ya cómo tiene los guantes? Caballero, bienvenido, claro que sí, 35 arriba, baja a 30, 20, 15, 10 los últimos. Y aquí estamos en el mirador. Laguna Negra, Bueno. Aquí con la negra. Con la negra, muy amable mi amigo. Con Aquí mucho vendiendo gusto, muchas cosas, ¿cierto? El té de coca, la bebida para paladares exquisitos, té de coca. Muchas gracias mi amigo. Bienvenido, bienvenido. Alejandra, ¿cómo le ha parecido este sector de Para? Muy bonito, es la primera vez que vengo pues así como ya de adulta, no me acordaba que era tan bonito. Todavía falta mucho por subir, pero por ahora está muy chévere, muy bonito, muy diferente. ¿Y está llegando desde qué país? De Irlanda. ¿Y cuál es su red social? Alejandra la Colombiana, en TikTok y en Instagram. Para verla por allá. Gracias Alejandra. Ella es mi princesa. En aquella parte aparece lo que es el Cumanday, porque al Nevado del Ruiz también lo llaman Cumanday. La laguna es de color oscuro debido a la sedimentación orgánica y la profundidad. Esta parte del trayecto todavía se ve vegetación de bosque alto andino mezclándose con los primeros frailejones. Pasamos por la vía que comunica con Villa María. Estamos llegando al Cerro Gualí, el mirador del volcán, uno de los puntos más altos del tramo. Seguimos subiendo, pero para disfrutar el viaje estamos subiendo muy despacio, apreciando todo lo que es este paisaje. Aquí estamos en la parte de lo que es el Cerro Gualí. Es uno de estos cerros, la verdad es que no está como muy claro, pero uno de estos cerros es el Cerro Gualí. Aquí tenemos, está guardiado por el ejército. O sea, toda esta zona es muy segura, una zona libre, una zona sin problemas para poder visitar. Tenemos la montañita en la parte de allá. Aquí con Daniela, que tiene un puesto de empanadas. Siempre se hace los fines de semana. Sí. ¿Qué sector es este, Daniela? El Cerro Gualí. Bueno, muchas gracias, Sí, Daniela. con mucho gusto.
Esta es una de las carreteras pavimentadas más altas del país, superando los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es un destino exigente y escénico. Nos dirigimos al desvío Murillo y Nevado del Ruiz, la entrada al Nevado del Ruiz, centro de inducción Brisas, por donde se llega al punto más alto permitido para turistas. La parte de la entrada al Nevado del Ruiz, aquí ya se requiere guía turística para subir, acceder a lo que es la parte de la cueva y al Valle de las Tumbas. Continuamos al sector del Casquete Arenas. Estamos a los 4.120 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta del recorrido, un sitio de mayor concentración turística, donde se encuentra la cascada del río Azufrado, el Sifón. En el año 1985 se dio el deshielo de este volcán. Aquí estamos por el lado del cráter Arenas. Toda el agua que bajó por la parte de abajo, por el río Lagunilla, que fue lo que ocasionó los grandes lahares que llegaron a lo que fue en la parte de Armero. En Armero era la tercera vez que se daba este fenómeno de que una gran avalancha cubriera toda esa zona. Empezó en esta parte, cogió por el río Lagunilla abajo, se ocasionó un gran represamiento del agua y de ahí para allá lo que sabemos en el año 85, una gran catástrofe que ocasionó más de 23.000 muertos. Al menos esos fueron los que se registraron. En la parte de atrás tenemos el Cumanday, el gran Nevado del Ruiz. Para el año 1985 se dio el gran deshielo en este sector del Casquete Arena. Bajó por esta parte del río Lagunilla, llegando hasta la parte de abajo, dándose un gran represamiento de una piedra grande, que mucha gente cuenta que es la piedra que se encuentra en Armero, una gran piedra. Ocasionó un gran deshielo y un gran cúmulo de agua, que llegó hasta lo que es la parte de Armero, generando una gran catástrofe. Llegaron allá tarde en la noche ya y generó una gran tragedia. Más de 23.000 personas quedaron en este sitio. En el páramo, las lagunas son depósitos de agua de origen glaciar o de lluvia. Cuando estas lagunas se desbordan, el agua busca salidas por las pendientes de la montaña, formando los hilos de agua que luego vemos como cascadas impresionantes desde la carretera. Mucho retamo espinoso sobre la vía, mucho, está invadiendo el páramo. Ahí las recomendaciones en el inicio de la vía fue no arrimarnos al retamo espinoso porque uno intencionalmente está propagando la semilla. No toda el agua viene de las lagunas. Los frailejones y el musgo actúan como una esponja que atrapa la neblina. Esa humedad se filtra al suelo y sale a la superficie en forma de nacimientos o chorros constantes. Esa agua cae con fuerza creando las cascadas. Y esta es considerada una de las vías más lindas de Colombia. Por donde usted pase hay caídas de agua. Es un espectáculo de paisaje, aparte de la gran cantidad de frailejones, la fábrica de agua. La abundancia de frailejones espeletia en el Nevado del Ruiz y sus alrededores no es coincidencia. Es el resultado de un ecosistema que parece diseñado específicamente para ellos, el páramo. Prosperan entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por esta parte vamos sobre los 4.120 metros sobre el nivel del mar, estamos bien altos. Vamos con ventanillas abiertas porque si no nos coges el soroche. El clima en el Nevado del Ruiz es extremadamente impredecible y se clasifica principalmente como de páramo y nival, nieves perpetuas. Durante el día, si hay sol, puedes estar a unos 12 grados centígrados o a 15. Sin embargo, a la sombra o cuando se nubla, baja rápidamente a los 5 grados centígrados. Suspendieron los termales del Sifón la Corporación Autónoma del Tolima Cortolima, pues determinó posibles afectaciones al ecosistema con el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo y permiso ambiental. Más de 40 años después de la tragedia de 1985 que acabó con Armero, Tolima, todavía contemplamos el color negro o gris oscuro que predomina en la zona por donde bajó el lahar. Es una combinación de geología volcánica y una cicatriz ambiental que se niega a desaparecer. La avalancha no fue solo agua y lodo, fue una mezcla de hielo derretido con depósitos piroclásticos antiguos y nuevos. El Nevado del Ruiz expulsa principalmente ceniza y fragmentos de roca ricas en basalto y andesita, que son minerales de color oscuro por naturaleza. Aquí atrás tenemos una laguna, aquí me está acompañando mi hija. Sector de la laguna en la parte de atrás. Bien espectacular la toma. El frío es el tenaz lo que estamos sintiendo aquí.
Nos dirigimos para el cañón del río Lagunilla, el sitio exacto donde el flujo de lodo en la vertiente oriental del volcán alcanzó su mayor magnitud. Las paredes de roca son extremadamente altas y juntas. El lugar más crítico y simbólico del Nevado del Ruiz es la arteria por la cual descendió la mayor parte de la tragedia que borró del mapa a Armero en 1985. Lo que hace que este cañón sea tan peligroso y fascinante es su estrechez. Cuando el hielo se derritió y se mezcló con la ceniza, el flujo de lodo entró en este cañón, actuó como un tobogán gigante, permitiendo que la avalancha alcanzara velocidades superiores a los 60 km por hora antes de salir con toda su fuerza a la zona plana. Y la gran cantidad de agua del hielo del Nevado del Ruiz pasó por este lado. Aquí ya cogió la parte del río Lagunilla y ahí fue donde empezó a bajar tanta agua y ese gran lahar y todo lo que se encontró en el camino formó toda esa gran cantidad de masa que llegó a Armero. El deshielo del río Lagunilla en 1985 fue un evento violento y repentino provocado por material volcánico ardiente sobre el glaciar. Y en este sitio sí se vino la gran cantidad de agua, por donde bajó más agua que ocasionó la catástrofe en el año 1985. Por este lado fue donde se inició la gran catástrofe de Armero. María Paula, ¿cómo está? Cuénteme, ¿qué ruta están haciendo? No, muy bien, felices de haber culminado el reto, 15 kilómetros Murillo, en la Lagunilla, súper bien, en grupo, más o menos 20 personas hicimos el recorrido. ¿Trotando y corriendo? Trotando. ¿O caminando? No, trotando. Yo estoy aquí encaletado con este saco y yo le doy a usted toda destapada. Y venía acompañada, pues, venga, mi parcero, salúdanos al menos desde allá, hermano. El saludito, pues, mi parcero. Muchas gracias, mi niña. No, con todo gusto. Felicidades. Gracias. Y un momento muy especial que no dejó pasar encontrarme con un fan. ¿Qué más, mi amigo? ¿Cómo es que se llama? Carlos Giraldo. Y mi señora. Ángela María Giraldo. Pero Somos es que- hermanos. ¿Pero de dónde vienen? Bueno, yo vivo en New Jersey, en Estados Unidos. Y ella... En la Unión Valle. Ah, no, eso para decir muy lindo. Ajá. ¿Cómo le ha parecido esta noche? ¿Qué está haciendo? No. ¿Es frío? Sí, está haciendo un frío, pero agradable. No es un frío que uno no soporta, no es un frío agradable. De pronto, cuando uno no está muy acostumbrado a la altura, pues le afecta un poco la altura, pero el clima como tal, bueno, muy agradable, Porque sí. aquí estamos por encima de los 3.000 metros. De Todos altura, estamos sí. porque en la parte de arriba era por encima de los 4.000, estábamos Ya. altos. Sí, Y el frío de hoy está bacano. sí, Está la muy verdad. bueno, pero el paisaje es Ah, no, esto es- espectacular. Venimos fascinados, encantados. Esto es una hermosura. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por seguirme. Siempre, Muchas y gracias. seguiremos en Y lo lo mismo. felicitamos por lo que hace, porque a través de usted conocemos muchísimo. Ya la idea, que se Claro. conozca la belleza de Colombia. Claro que sí. Exactamente, sí. Muchas Y gracias. no solo Ok. de Colombia, Ah, en sí. otras partes. Me imagino que pronto otros países también, Ah, ¿no? Eso sí, el norte Sí. también. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, usted, siempre gracias. a usted. Y lo que apreciamos aquí es el retamo espinoso. Esto es una especie extremadamente invasiva. Lo trajeron y lo incorporaron aquí a la vegetación porque lo veían como cerca viva y lo veían muy bonito, pero ha sido una especie invasiva y se ha ido tomando el páramo. En este momento hay peligro de que pronto este está combatiendo contra lo que es el frailejón. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Llegamos a Murillo y nos recibió un aguacerito aquí, una brisita pareja y el frío está intenso, pero el pueblo sigue igual de bonito. Eso no es motivo para no salir a dar una caminadita por la plaza y mostrar de pronto todo lo que vemos, así sea un día lluvioso. Lo que es turismo, turismo no se va a pueblear y al pueblo llega lloviendo o haciendo sol. La fe católica es muy fuerte en el pueblo colombiano y como estamos en Domingo de Ramos, pues con más veras se ven cosas más lindas en las iglesias. Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video que siempre respondemos comentarios. Y no olvides, regálanos un like. Aquí yo no he podido entender es por qué el parque siempre está cerrado. No sé si uno para poder ingresar a la parte de dentro tiene que saltar esa cadena, pero este parque siempre está cerrado. Por este lado se están entrando los turistas, voy es para adentro también.
A 3000 metros de altura, donde el frío cala pero el corazón hierve, está Murillo, un parque rodeado de 134 casas de tabla parada pintadas de colores, con vista directa al Nevado del Ruiz, la perla del norte del Tolima, donde paisas y boyacenses hicieron magia. Esto no es un pueblo, es una postal que respira. Vamos a ingresar a un restaurante a almorzar. Muchas gracias. Aquí entramos a un restaurante cerca de la plaza a almorzar. Vamos, pero para arriba. Aquí en este restaurante a media cuadra de la plaza, La Cavita, los precios están muy aceptables. Aquí me voy a pedir un lomo de cerdo, 34.000 pesos, me parece bien el precio. Se pidió trucha al ajillo con arroz blanco y arroz amarillo. Trajeron un arroz contrario y les dio como rabia cambiarlo, pero no habíamos pedido ese arroz. Se pidieron unos jugos, se pidió un churrasco y se pidió un cerdo con champiñones. Muy fuerte el aguacero que está cayendo, pero aquí no nos mojamos. Y en este sitio una gran invasión del retamo espinoso.